¿Se me escucha bien? Sí, sí, amigo, se escucha muy bien. Ya, gracias. Bien, buenas tardes con todos, gracias por la invitación. Bueno, vamos a desarrollar esta ponencia de el objetivo de investigar y también la parte de diseño de estudio, sí, que me habían encargado esas dos cosas. Así que bueno, vamos a empezar con la parte de por qué investigamos en salud, sí, para ello voy a utilizar las diapositivas eh, de Visalud. No sé si alguien conoce Visalud. Bueno, es una empresa la cual tiene como objetivo impartir medicina basada en evidencias y mejorar la práctica clínica, ¿no? Del profesional de salud en general. Así que bueno, voy a utilizar las diapositivas de Dr. Jonathan Mejía, el cual ya he solicitado permiso para ello. Y bueno, vamos a tratar lo siguiente, ¿sí? ¿Por qué investigamos en salud? Y después vamos a ver la parte de los diseños de investigación, ¿sí? Entonces, tal vez cuando uno se plantea investigar en salud, piensa de que tal vez va a recibir fama o tal vez va a recibir dinero. Bueno, es parcialmente, ¿no? Depende mucho. Por ejemplo, la fama, pues al final, sí es cierto de que dentro del mundo científico, pues tal vez te comienzan a conocer algunos autores más, ¿no? Y haces como una red, ¿no? Entre todos los autores y puedes colaborar con diferentes personas y tal. Y eso es bastante bueno, pero que tengas fama así realmente, pues raramente sucede, ¿no? O sea, que seas famoso en tipo, te conozcan muchas personas, pues no, ¿verdad? Sino más que nada en el círculo en el que te desenvuelves. Después, acerca del dinero, pues que un investigador gane más dinero que tal vez alguien que se dedica puramente a la parte de investigación versus alguien que se dedica puramente a la parte asistencial, pues por ahí va, ¿no? Depende también lo que hagas. Y bueno, sí es cierto que se puede conseguir dinero haciendo, investigando, pero no, no es el objetivo tampoco, ¿no? Y cabe resaltar que también depende, por ejemplo, de dónde se desenvuelvan, ¿no? Si tal vez dentro de su universidad les dan algún tipo de premio, incentivo por tal vez investigar, también podrían por ahí conseguir un incentivo monetario. Pero tampoco es que al final sea tanto como el trabajo que haces al investigar, ¿no? Y para los estudiantes, sobre todo, esto suele ser muy limitado, ¿sí? Esto es más que nada para los egresados. Entonces, viajes gratis podría ser, ¿no? También sucede muchas veces de que cuando uno va a hacer investigación, también lo presenta a un congreso y después pide apoyo a su institución para que pueda ir a ese congreso a exponer determinado trabajo, ¿no? Sí, sí podría ser, ¿no? Buen puesto laboral, pues se ha demostrado, ¿no? Hay investigaciones de que al final ven que realmente aquellas personas que hacen investigación, que tienen publicaciones, pues acaban ocupando mayores puestos laborales dentro de lo que vendría a ser el área en general, ¿no? Mayores cantidad de grados y tal, ¿no? Entonces, puede ser sí, ¿no? Pero al final, ¿cuál es el objetivo final de la investigación, ¿no? O sea, ¿por qué investigamos en salud? Pues básicamente es para lo siguiente, ¿no? Brindar consejería adecuada sobre prevención a las personas, ¿no? Brindar un diagnóstico adecuado, un tratamiento adecuado. O sea, cuando uno realmente se plantea la práctica clínica, pues se plantea muchas preguntas, ¿no? En su cabeza, como las que se presentan en la pantalla, ¿no? Pero en general investigamos porque dentro de nuestro medio pues hay muchísimos problemas los cuales requieren respuestas, ¿sí? Em, para mejorar la salud al final de la población, ¿ok? Y especialmente en nuestro contexto donde el sistema de salud es muy malo, pues investigar es algo realmente esencial, ¿no? Aparte de que al final la perspectiva o la práctica clínica de alguien que investiga, pues al final es totalmente diferente a la perspectiva de alguien que no conoce el proceso de la investigación, ¿sí? Y este es un hecho, ¿ok? Entonces, ¿por qué investigamos? Pues en general tenemos los 5 pasos de la medicina basada en evidencias, ¿no? Es decir, primero nos hacemos una pregunta, después buscamos una respuesta a esta pregunta dentro de la literatura científica, evaluamos esta literatura científica y la aplicamos al paciente y después podemos evaluar si ha funcionado o no esto al paciente, ¿sí? Entonces, eh, por ello, necesitamos realmente investigar. ¿Por qué? Porque si uno, o sea, uno sin saber investigar, bueno, ¿se puede hacer una pregunta? Sí, ¿no?
Bien, pero para buscar información se tiene que tener cierta cantidad de conocimientos, ¿sí? Acerca de cómo buscar información. ¿Qué tipo de información está buscando? ¿Está buscando tal vez un ensayo clínico? ¿Está buscando un estudio de corte? ¿Está buscando una revisión sistemática? ¿Está buscando una guía de práctica clínica? Entonces, también hay que tener cierto conocimiento sobre investigación para saber qué se está buscando, ¿sí? Después, ¿qué más? Evaluar esta información. Esto posiblemente es lo más difícil que se puede hacer. Una vez tú has encontrado tal vez tu revisión sistemática que estaba buscando, eh, ahora tienes que evaluar si esa revisión sistemática tú la puedes aplicar a tu contexto, eh, en términos de costo, en términos de preferencias del paciente, ¿no? Y ahí también viene la parte de aplicar, que tampoco es tan sencillo, ¿ok? O sea, cuando uno aplica determinado tratamiento, determinado método diagnóstico, uno se tiene que plantear no solo si es eficaz, por ejemplo, en el caso de un tratamiento, también tiene que evaluar los daños que podría causar determinado tratamiento en X pacientes. También debería considerar cuáles son las preferencias del paciente, cuáles son los costos del paciente, la factibilidad de implementar una intervención, por ejemplo, eh, en determinado contexto, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener a la mano corticoides en cualquier lado, pero tal vez no tengo a la mano una intervención con área percutánea en todos los lados, sino que tal vez está en algunos determinados centros, ¿no? O sea, que también yo tengo que evaluar eso, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, para la mayoría de pasos de la medicina basada en evidencias, que al final la medicina basada en evidencias está demostrado que lleva una mejor práctica clínica en el paciente, que al final es lo que interesa beneficiar, pues se necesitan conocimientos sobre investigación, ¿ok? Para buscar, para evaluar y para aplicar la evidencia que está disponible. Em, bien, em, ¿y todos pueden investigar? Pues sí, por supuesto que sí, ¿no? No se requiere, como dice ahí, superpoderes para poder investigar. Solo se requiere pasión, motivación, perseverancia y dedicación en lo que uno quiere lograr. Y también, bueno, recuerden que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿sí? Al final, investigar, cuando uno ya publica un artículo científico, al fin y al cabo tiene tiene responsabilidad sobre ese artículo científico. Cada uno de los autores que están puestos dentro de un artículo científico publicado, pues tiene responsabilidad sobre lo que se ha puesto en ese artículo científico, ¿no? Entonces, temas éticos, temas de plagio, temas de autorías fantasmas, autorías regaladas, entonces ese tipo de cosas no se deberían practicar, ya que como pueden suponer, no, o sea, al final es un artículo científico en el cual se va a tomar tal vez para que se cambie la práctica clínica. ¿Bien? Y tiene que ser lo mejor hecho posible, ¿sí? A veces uno tal vez se emociona tratando de publicar mucho, pero ese no es el objetivo. Si el objetivo es que ustedes, pues dentro de sus medios, dentro de lo que puedan hacer, porque son estudiantes, como yo, pues entonces puedan generar investigación que pueda ser de la mayor calidad que ustedes puedan realizar, ¿no? Si bien es cierto, siempre va a haber algunas falencias en investigación que no podemos abordar por nuestra condición de estudiantes y que estamos en proceso de aprendizaje, siempre tenemos que tratar de que la investigación que realicemos sea de la mejor calidad posible y también tratar de aprender lo máximo posible a realizar una investigación, ¿no? No simplemente tipo, yo te coloco mi artículo y tú me colocas tu artículo y así felices porque los dos publicamos dos artículos, no, sino que tratar siempre de aportar lo máximo posible en cada investigación que pueda realizar. ¿Sí? Entonces, esa es la parte de por qué investigar es el objetivo de la investigación. Y bueno, dicho esto, no sé si hay alguna consulta. Si tienen cualquier duda, me la pueden hacer saber. Yo sin ningún problema la puedo responder, me pueden cortar y no hay ningún problema. ¿Sí? Bueno, voy a buscar ahora la diapo de diseño de estudios. Un segundo. A ver, ahí está, listo. Ya, chévere. Bueno, entonces vamos a ver la parte de lo que vendría a ser así la parte de más teórica, que es lo de los diseños de los estudios. Bien, entonces en lo que vendría a ser medicina en general en salud, los estudios biomédicos se dividen en dos tipos de estudios grandes, ¿ok? Un estudio cualitativo y lo que vendría a ser los estudios cuantitativos. Bien, les pongo un ejemplo, ¿ok? Para ver si ustedes saben a qué me refiero.
Si un artículo evalúa, por ejemplo, cuáles son las percepciones de los docentes sobre la educación virtual, ¿qué les parece que sería eso? ¿Un artículo cuantitativo o un estudio cualitativo? ¿Qué les parece? ¿Sería cuantitativo o cualitativo? Si me pueden responder tal vez por el chat o por micros, si alguno está disponible. ¿Qué les parece en ese caso de pregunta? Que es las percepciones de los docentes sobre la educación virtual. ¿Esa es una pregunta de un estudio cualitativo o de cuantitativo? Cualitativo. Muy bien, exactamente, ¿no? Como ha dicho Cristian y todos los demás ponen ahí en el chat, pues justamente es un estudio cualitativo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estás hablando de algo más amplio, una percepción. Mientras que la mayoría de investigación que se hace en sí en medicina, pues se centra en ser cuantitativa, ¿sí? ¿Qué es un estudio cuantitativo? Es una investigación que sigue una metodología con el objetivo de obtener datos generalizables, ¿ok? O sea, básicamente generalizar los datos que tenemos desde una perspectiva poblacional. Nosotros dentro de la investigación cuantitativa evaluamos una muestra para finalmente sacar medidas de resumen de esta muestra y hacer análisis a partir de esta muestra, ¿no? Mientras que una investigación cualitativa, pues, tiene como objetivo describir el por qué o cómo de un problema, ¿no? O sea, se busca entender el fenómeno. Si yo busco saber las percepciones de los docentes, pues busco entender qué piensan los docentes acerca de esto, ¿no? Tal vez por qué lo piensan, ¿sí? Entonces, es una perspectiva individual. Si alguno en algún momento lee un artículo cualitativo, tal vez se encuentra que se cita tal cual lo que han dicho los encuestados de determinado estudio, ¿no? O sea, se pone entre comillas tal cual la percepción o la opinión que tienen sobre cierto tema. Bien, es una perspectiva individual. Ok, aquí tenemos los típicos ejemplos, ¿no? de estudios cualitativos cuantitativos. Lo más común, lo más sencillo de entender un estudio cuantitativo son las encuestas, ¿no? O sea, esta es una encuesta, determinado grupo de pacientes o población y pues se sacan los datos y se analizan esos datos. Cuantitativo, pues por ejemplo, entrevistas, ¿no? Entrevistas básicamente, grupos focales y tal. Bien, otra cosa más acerca de los estudios cuantitativos es que se dividen en dos tipos, ¿sí? Los estudios primarios y los estudios secundarios, que también lo vamos a ver ahora. Los estudios primarios son aquellos que analizan datos primarios. Por ejemplo, si yo voy a hacer una encuesta en estudiantes de medicina con un Google formulario, es un estudio primario porque estoy recolectando datos de participantes individuales. Mientras que hay otro tipo de estudios que se llaman los estudios secundarios, que tienen como objetivo resumir los resultados de los estudios primarios, ¿no? Por lo general, ¿sí? Por ejemplo, una revisión sistemática, ¿sí? Una revisión sistemática. Como pueden ver aquí el pantallazo, este es el típico ejemplo, aquí en la primera imagen es el típico ejemplo de un estudio primario, ¿no? En el cual tenemos una tabla donde están las características de los pacientes, por ejemplo, y más datos. Un estudio secundario, por ejemplo, es lo típico, una revisión sistemática. En este caso, aquí, si se dan cuenta, cada uno de estos nombrecitos, no sé si se verá, pero aquí hay nombres diferentes de diferentes autores que cada uno corresponde a un estudio diferente. Entonces, un estudio secundario, ¿qué hace? Resume los estudios primarios, ¿sí? La evidencia primaria de los artículos primarios, ¿no? Y, por ejemplo, aquí cada uno de estos es un estudio que respondía a determinada pregunta de investigación y que se resumía en una revisión sistemática, ¿no? En este caso, pues, solo viendo esto, yo sé que esto es un metaanálisis, ¿sí? Entonces, como es un metaanálisis, estoy frente a una revisión sistemática, o sea, un estudio secundario. Bien, bueno, vamos a detallar un poco más acerca de esta parte de la taxonomía de los estudios. Aquí un ejemplo también ya para acabar con esto de los estudios cualitativos, por ejemplo. Eh, eh, Acá lo que les comentaba, ¿no? Un estudio colectivo por lo general pone la percepción, la opinión, así como entre comillas. Por ejemplo, en este caso en cuestión un CETRA y le han puesto su opinión tal cual, ¿no? Tipo, hay días en que no hay profesionales, vienen y no hay quien los atienda, y hay pacientes que ya no vuelven y tú sabes que el tiempo es importante acá, ¿no? O sea, se pone tal cual lo que ha dicho el encuestado. Ok, entonces ahora sí vamos a ver más a detalle los tipos de estudios cuantitativos, ¿sí? Los cualitativos ya los dejamos a un lado, vamos a centrarnos en los cuantitativos que son los más comunes y tal vez los que más les interesa entender. Bien, aquí están los primarios y aquí están los secundarios. Vamos a hablar rápidamente de los secundarios porque son menos. Tenemos las revisiones sistemáticas que ya había comentado. También hay un tipo de revisiones que también son sistemáticas, pero que tienen un objetivo ligeramente diferente que se llaman las scoping reviews.
También tenemos los estudios bibliométricos, por ejemplo, cuando se quiere la producción científica de X tema en investigación. Por ejemplo, yo quiero ver la producción científica de COVID en los últimos 3 años. Ese es y quiero evaluar qué tipo de estudios han publicado, sobre qué temas, en qué fechas se han publicado más. Ese es un estudio bibliométrico. Bien. Y hay otros más, ¿sí? Otros más. Pero bueno, ¿qué más? Tenemos los estudios primarios. Dentro de los estudios primarios, ahora sí, eh, nos tenemos que hacer una pregunta esencial. Cuando uno vea, seguramente si tú te paras a buscar en Google clasificación de estudios en investigación, van a encontrar un montón de clasificaciones que, pues la verdad no sé dónde salen, pero es que no se usan nunca en investigación, ¿sí? Lo que ustedes van a ver en investigación es lo que le vamos a presentar ahora. Y cuando vean artículos, van a poner estos términos, ¿bien? Entonces, ¿los investigadores planificaron la intervención? Esa es la primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a ver, ¿sí? O sea, cuando uno se plantea una pregunta, a veces tiene una intervención que se llama. ¿Bien? ¿Qué es una intervención? Pues es algo que yo puedo modificar, ¿sí? O puedo planificar. Por ejemplo, un fármaco. Un fármaco yo lo puedo modificar, o sea, lo puedo planificar para darlo a X pacientes, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, el fumar. Yo podré decir, por ejemplo, hacer un estudio en el que divida a dos grupos de pacientes y a uno les dé de fumar y a otros no les dé de fumar. ¿Yo podría hacer eso? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Podría dividir un grupo de pacientes que fume y a otro grupo de pacientes, a uno les doy de fumar y a otros no les doy de fumar y veo si desarrollan cáncer de pulmón, por ejemplo, que dicen, ¿podría hacer ese tipo de investigación? ¿Sí o no? Claro, exactamente, como dice Ingrid, no, porque no es ético, ¿no? Yo no puedo asignar una intervención que sé que es dañina para un paciente, ¿bien? Entonces, por eso nos planteamos primero esta pregunta, ¿no? Ok, imaginemos que estamos frente a un estudio que está hablando de un fármaco, ¿sí? Entonces, es una investigación que yo puedo evaluar y puedo tal vez planificar para ver si la vida de un paciente y ver si el fármaco es eficaz o no. ¿Bien? Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es esa. ¿Los investigadores planificaron la intervención? Si la respuesta es sí, estamos frente a un estudio experimental. ¿Ok? Un estudio experimental es un estudio cuando yo planifico la intervención. ¿Bien? Y la segunda pregunta que me hago, yo he asignado esta intervención al azar, por ejemplo, un fármaco. Yo lo he hecho con un método al azar. En el caso de que sea así, se llama el famoso ensayo clínico aleatorizado, que esto es importantísimo, porque el ensayo clínico aleatorizado es el mejor tipo de estudio primario para evaluar si una intervención es efectiva. ¿Bien? Listo. Eh, pero si no lo asignó al azar, pues estamos frente a un estudio cuasi experimental. ¿Ya? Ya está, básicamente eso. Quédense con que el ensayo clínico caracterizado es el mejor estudio que yo puedo realizar para evaluar la eficacia y seguridad de una intervención. Listo. Vamos al otro lado. Ok, yo no he planificado la intervención. Por ejemplo, en el caso de que sea fumar, eh, pues yo no puedo dividir a los pacientes, como les comento, en dos grupos de uno, tú vas a fumar y tú no, porque no sería ético. Entonces, vamos a suponer que los investigadores no planifican la intervención. En este caso, estamos frente a un estudio observacional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el investigador solo observa lo que sucede, mientras que no modifica la intervención, también llamada la variable independiente, ¿no? No modifica la variable independiente. Entonces, como solo se limita a observar, se llama un estudio observacional. Y la segunda pregunta que yo me hago, ¿este estudio evalúa la relación entre las variables? O sea, por ejemplo, si yo quiero ver la asociación entre el fumar y cáncer de pulmón, yo estoy evaluando dos variables que trato de relacionar, ¿no? Fumar y cáncer de pulmón. Quiero ver si los que fuman más desarrollan más cáncer de pulmón. Bien, si, por ejemplo, sería en ese caso, estoy en un estudio analítico, pero si no estoy en ese caso, estoy frente a un estudio descriptivo. ¿Cuál es un ejemplo de estudio descriptivo? Yo quiero ver la prevalencia de ansiedad en estudiantes de medicina. Ese es un estudio descriptivo porque solo tengo una variable, que es la ansiedad, ¿no? La prevalencia de ansiedad. Bien. Y por ejemplo, un estudio descriptivo, yo puedo hacer un estudio transversal, como les comento, ¿no? Que ahora voy a hablar qué es un estudio transversal, o un estudio de corte para ver una incidencia, ¿sí? Y ¿cuál es la incidencia de mortalidad
a los 5 años en pacientes con cáncer de próstata, estadio 3 y 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo podría ver la incidencia únicamente. Yo no estoy asociando ningún tipo de variable, solo estoy viendo una única variable, que en este caso es la incidencia de mortalidad, y ya está. ¿Sí? Ese es un estudio descriptivo. Cuando no estás asociando dos o más variables. ¿Bien? Listo. Ahí queda el estudio descriptivo, generalmente para evaluar prevalencias o incidencias únicamente. El otro lado, pues, es el estudio analítico. El estudio analítico, pues aquí yo tengo que hacerme, yo ya estoy viendo la asociación entre dos variables. Por lo tanto, yo tengo que hacerme la siguiente pregunta, ¿bien? ¿Cuál es el tiempo de medición de las variables? Cuando nosotros evaluamos la asociación entre dos variables, tenemos la variable independiente y la variable dependiente. Les hago la pregunta, por ejemplo, en el caso anterior que les ponía la pregunta de fumar y cáncer de pulmón. ¿Cuál sería la variable independiente en esa asociación donde yo busco ver si el fumar se asocia a cáncer de pulmón? La variable independiente, ¿cuál sería? Independiente. ¿Sería fumar o cáncer de pulmón? ¿Qué dicen? No se preocupen si se equivocan, no hay ningún problema. Porque estamos Cáncer de para aprender. pulmón. Ya, por ejemplo, Samuel eh, dice que la variable independiente sería el cáncer de pulmón. ¿Todos concuerdan con la opinión de Samuel? ¿Alguno tiene una opinión contraria? ¿Podría repetir la pregunta? Claro. Supongamos que yo estoy viendo la pregunta de si el fumar se asocia a desarrollar cáncer de pulmón. ¿Bien? Y siempre que yo veo una asociación, yo tengo dos variables. Una variable que es independiente y otra variable que es dependiente. En este caso, ¿cuál sería la variable independiente? ¿Fumar o cáncer de pulmón? El fumar, independiente fumar. Sí, exactamente, ¿no? La independiente sería fumar, ¿bien? Mientras que la dependiente sería el cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque en sí, yo quiero ver si fumar modifica el cáncer de pulmón o no. ¿Se dan cuenta? Por eso es independiente, porque la independiente nadie la modifica, sino que la independiente, vamos a ver si va a modificar la variable dependiente, en este caso cáncer de pulmón. O sea, si el fumar va a modificar la incidencia de cáncer de pulmón. Sí, espero que se entienda eso antes de pasar a lo siguiente. Si no se entendió, me lo pueden hacer saber. Pero bueno, en este caso, tenemos tres tipos de estudios. El corte, estoy seguro que han escuchado esto en algún momento. El tipo de corte, el transversal y el caso control, ¿no? Que incluso esto viene en los exámenes eh, de NAM y residencia y todo. Bueno, entonces el transversal, eh, ¿por qué se caracteriza? Como dice, es transversal, o sea, es algo transverso, o sea, es algo que se mide a la vez la exposición y el desenlace, ¿sí? En el mismo momento. Después tenemos el corte, que primero midimos la exposición y luego el desenlace, ¿sí? Cuando hablamos de exposición, nos referimos a variable independiente, ¿sí? Y cuando hablamos de desenlace, nos referimos a variable dependiente. Y el caso de control, pues primero medimos es lo contrario al corte. Primero vamos a medir el desenlace y luego averiguamos la exposición. Pero, qué raro. Bueno, pero estoy seguro que esto suena muy raro, así que vamos a verlo en lo que vendría a ser un ejemplo, ¿sí? Porque es algo difícil de entender. El diseño transversal es como tomar una foto, básicamente, ¿bien? Yo la exposición y el desenlace los mido en el mismo momento. Por ejemplo, en el caso de cáncer de pulmón, pues yo haría una encuesta y vería en cualquier tipo de paciente si en determinado momento el fumar se asoció a cáncer de pulmón, ¿no? En este caso, cuando yo hago un diseño transversal, lo que yo obtengo es prevalencias, ¿sí? Casos existentes. Cuando yo hago un diseño transversal, solo estoy midiendo al paciente una única vez, ¿ok? Acuérdense de eso. Un diseño transversal solo mide a un paciente una única vez. Mientras que para el diseño de corte, aquí yo tengo que medir al paciente como mínimo 2 o más veces. ¿Por qué? Porque ¿qué hago en el diseño de corte? Pues tengo una exposición, ¿sí? Tengo una exposición y espero en el tiempo
a ver si se desarrolla un desenlace. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo para que quede más claro. Y en este caso, el diseño de corte, yo voy a obtener incidencias, ¿ok? Porque voy a saber quiénes son los casos nuevos que desarrollan el desenlace. Después yo tengo el diseño de ensayo clínico aleatorizado, el cual yo tengo una intervención y voy al azar, voy a dividir dos grupos de pacientes. Uno va a recibir la intervención, ¿sí? Y el otro, uno sí va a recibir la intervención y el otro no la va a recibir. Y aquí voy a obtener incidencias también. Si se dan cuenta, tanto en el diseño de corte como en el ensayo clínico aleatorizado, yo obtengo incidencias. Sé quiénes son los casos nuevos porque yo estoy siguiendo a los pacientes. Tengo una temporalidad, mientras que en el transversal yo no tengo una temporalidad. No sé qué ocurrió antes o después, porque solo es como tomar una foto. ¿Por qué me dio la exposición y el desenlace al mismo tiempo? Después tengo el diseño de caso y control, el cual primero tengo el desenlace, o sea, sé quiénes son los pacientes con el desenlace e investigo hacia atrás, por ejemplo, investigo hacia atrás de qué han estado expuestos. ¿Bien? Y ahora vamos a ver un ejemplo. Y también acuérdense que en diseño de caso de control yo calculo odds, lo que se llaman los odds. Que los odds es algo que es diferente a las incidencias y a la prevalencia. ¿Bien? Es algo que es diferente a esos dos anteriores. Ok, bueno, recuérdense que la prevalencia es el número de casos existentes sobre la cantidad de muestra total y la incidencia es el número de casos nuevos sobre la muestra total, ¿sí? Y el odds es otra cosa, que no voy a explicar ahora porque tal vez se van a confundir un poquito más. Ahora sí vamos a verlo con un ejemplo, para que quede más claro. Sobre el caso de fumar y cáncer de pulmón. Bien, por ejemplo, un tipo de estudio transversal eh, bueno, del tema de cáncer de pulmón podría ser, ¿no? En adultos peruanos, ¿cuál será la prevalencia de cáncer de pulmón? Bueno, en este caso, yo quiero ver la prevalencia de cáncer de pulmón. Entonces voy a hacer como que tomo una foto, tomo una encuesta en determinado momento y voy a evaluar en determinada población, que en este caso son adultos peruanos, cuál es la prevalencia de cáncer de pulmón. ¿Sí? Es un tipo de estudio de diseño transversal. En este caso, es un tipo de estudio transversal, descriptivo o analítico. ¿Qué dicen? Este es súper importante porque cuando hago un artículo científico, eh, uno tiene que poner en sus métodos qué tipo de estudio ha hecho. Y ahí tiene que poner, ¿es un estudio descriptivo transversal? ¿Es un estudio descriptivo de corte? O tal vez es un estudio analítico transversal, o es un estudio analítico de corte. Entonces, en este caso, les hago la pregunta, de esta misma pregunta, en adultos peruanos, ¿cuál será la prevalencia de cáncer de pulmón? ¿Es un estudio eh, de tipo descriptivo o es analítico? Que es justamente lo que hemos visto en el flujograma antes. ¿Qué les parece que sería? ¿Descriptivo o analítico? Descriptivo. Muy bien, como dice Diego e Ingrid ahí en el chat, es un estudio descriptivo, ¿no? Porque solo estoy evaluando una sola variable, que en este caso es cáncer de pulmón, ¿sí? Bien, ¿se puede hacer estudios de diseño transversal analíticos? Claro que sí. Por ejemplo, si yo quiero evaluar la prevalencia, bueno, perdón, la asociación no sé, entre la somnolencia excesiva diurna y el rendimiento académico en estudiantes de medicina. Y hago una encuesta a los estudiantes a ver si tienen somnolencia excesiva diurna y también si tienen y cómo va su promedio ponderado, ¿no? En ese caso, yo haría una asociación entre esas dos variables de manera transversal, porque haría una encuesta una única vez, ¿no? Sería como tomar una foto. Bien, vamos a ver ahora con el diseño de corte. En adultos peruanos, ¿fumar será un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de pulmón? Ahora sí tenemos dos variables, ¿no? Tenemos el fumar y tenemos el cáncer de pulmón, ¿sí? Entonces estamos frente a un estudio analítico, ¿no? Un estudio analítico, porque tenemos dos variables. Listo. Entonces, ¿qué haría, por ejemplo, en este tipo de diseño? Yo tendría pacientes que fuman, ¿sí? Algunos que fuman y otros que no fuman, ¿bien? Y voy a esperar en el tiempo, ¿sí? O sea, imagínense que aquí tengo dos grupos de pacientes, un momento, unos que sí fuman, ¿ya? Y otros que no fuman. Listo. Entonces, y yo voy a esperar que desarrollen cáncer de pulmón en un determinado tiempo. Por ejemplo,
yo voy a hacer este estudio en 5 años, ¿sí? Voy a esperar 5 años a ver si desarrollaron o no desarrollaron cáncer de pulmón. Y los voy a seguir con el tiempo a estos pacientes. Que nuevamente tengo un grupo que sí fuma y un grupo que no fuma. Y yo quiero ver qué porcentaje de pacientes a los 5 años, pues al final van a desarrollar cáncer de pulmón, ¿no? ¿Y cómo se ve este porcentaje? Es una incidencia, ¿bien? Es una incidencia. Listo. Y supongamos que, por ejemplo, aquí me sale que 5% de los pacientes que fumaron desarrollaron cáncer de pulmón. Y aquí en el grupo que no fumó, me sale que 2% desarrollaron cáncer de pulmón. Ahí yo diría, me doy cuenta ahí de que efectivamente el fumar, pues aparentemente está causando cáncer de pulmón. No está haciendo que aumente la incidencia de cáncer de pulmón. ¿Sí? Es un tipo de diseño de corte. Listo. No sé si hay alguna consulta de lo que acabamos de ver. ¿Está todo claro? Si tienen cualquier duda, no, sin problema la podemos ver. Bien, si está claro, vamos a seguir. El siguiente es el diseño de ensayo clínico aleatorizado. Uy, llevamos casi 40 minutos. El diseño de ensayo clínico aleatorizado, el cual es, veamos un ejemplo de una pregunta. En adultos peruanos, ¿cuál será el efecto de brindar información sobre los peligros de fumar sobre el cáncer de pulmón? Ahora es diferente, ¿no? Ya no estoy viendo la asociación entre el fumar y el cáncer de pulmón, sino que yo estoy viendo el efecto de una intervención, que como les había comentado al principio, una intervención puede ser muy variada. Una intervención puede ser un fármaco, una terapia, una cirugía, ¿sí? Y en este caso es dar información a la intervención. ¿Bien? Entonces yo voy a dar información sobre fumar y de manera aleatoria, por eso es un ensayo clínico aleatorizado, como aquí pueden ver un dadito, ¿no? O sea, se refiere que es con un método al azar, que puede ser por computadora, se puede asignar dos grupos de pacientes diferentes al azar. De esta manera, yo voy a tener dos grupos de pacientes, unos que van a recibir la información, ¿sí? La información sobre fumar, y otros que simplemente no la van a recibir. Y yo de la misma manera, al igual que como hacía con el estudio de corte, voy a seguir a los pacientes en el tiempo. Bien, supongamos que nuevamente los voy a seguir durante 5 años, a ver si desarrollan o no cáncer de pulmón. Y a ver si los que les dimos información sobre cáncer de pulmón desarrollaron menos cáncer que los que no les dimos, ¿sí? Porque esa sería la hipótesis en esta investigación, ¿no? A lo mejor desarrollan la misma cantidad de cáncer de pulmón y tal vez la información pues no sirve de nada, ¿no? Pues puede pasar muchas cosas, puede ser que sirva, puede ser que no sirva, ¿sí? Y para eso es un ensayo clínico aleatorizado, para ver el efecto de una intervención. Y nuevamente les repito, es el mejor tipo de estudio primario para evaluar la eficacia y seguridad de una intervención. ¿Qué más? Nuevamente repetir que en este tipo de estudio, como yo estoy esperando en el tiempo a ver si los pacientes desarrollan el desenlace o la variable dependiente, que en este caso es el cáncer pulmonar, pues como yo sé quiénes son estos casos nuevos, yo estoy obteniendo incidencias, ¿sí? Al final yo voy a tener un porcentaje en este grupo que va a desarrollar cáncer de pulmón y un porcentaje en este otro grupo que va a desarrollar cáncer de pulmón. Y voy a compararlo, a ver quién desarrolló más cáncer de pulmón o tal vez desarrollaron igual porcentaje de cáncer de pulmón a los 5 años. Listo, ese es el ensayo clínico aleatorizado. Y el siguiente es el diseño de caso control, que es tal vez el que es un poquito más complejo de entender. ¿Cómo es el diseño de caso control? Yo me puedo hacer la pregunta de, en adultos peruanos, ¿fumar estará asociado al cáncer de pulmón? Y si nos damos cuenta, es una pregunta que es muy similar a la que veíamos en el estudio de corte, ¿no? Pero hay un detalle muy importante de diseño, que en el diseño de casos y controles yo consigo casos y controles, ¿bien? ¿A qué me refiero con esto? De que yo voy a averiguarme quiénes fueron los pacientes que tuvieron cáncer de pulmón, ¿ok? Por ejemplo, voy a ir a un registro de un hospital y voy a ver, ok, ¿cuántos pacientes hay con cáncer de pulmón? Pongamos que hay 50 pacientes, listo. Y yo voy a investigar hacia atrás si fumaron o no. ¿Sí? Esos van a ser mis casos. ¿Bien? Los pacientes que tienen cáncer de pulmón. Y voy a investigar si tienen el antecedente de haber fumado o no. Y también, y uno se preguntará, ok, es el diseño de casos y controles, ¿no? Listo.
pero después yo tengo que conseguirme los controles. ¿Y qué son los controles? Son pacientes, entre comillas, sanos, y voy a ver cuál es la prevalencia de fumar en estos pacientes. Para así yo comparar quiénes fumaron más. Los que tienen cáncer de pulmón o tal vez otro tipo de pacientes que, entre comillas, están sanos, ¿sí? Que se llaman los controles. Este diseño es un poquito más difícil de entender. También en la práctica es un poquito más difícil de hacer este tipo de estudios de diseño caso-control. Por lo general, lo que es factible de hacer para nosotros como estudiantes es hacer los estudios transversales, ¿sí? Por ahí se pueden hacer estudios de corte a partir de base de datos, porque hay base de datos disponibles, gratuitas, nacionales, las cuales pues son de diseño de corte. También se podría hacer un estudio de ese tipo. El diseño de caso control es un poco más complicado de hacer, como les comento, se necesita un poco más de experiencia en el tema metodológico. Eh, pero bueno, esas dos opciones principalmente tienen, ¿no? Hacer un estudio transversal o diseño de corte, ¿no? Siendo lo más factible para los estudiantes de medicina, pues, hacer estudios de diseño transversal, ¿sí? El ensayo clínico aleatorizado, pues, lamentablemente es el mejor tipo de estudio, pero al mismo tiempo es el tipo de estudio que posiblemente más recursos requiere, ¿ok? Financiamiento y todo el tema. Y si uno quiere hacer un estudio de corte, también de la misma manera necesita financiamiento. ¿Sí? Porque se dan cuenta, se tiene que seguir a los pacientes en un determinado tiempo. Y pues bueno, eso pues al final demanda recursos, demanda dinero, igual que en el diseño de ensayo clínico autorizado. Pero el diseño transversal sí lo podemos hacer. Por ejemplo, como les he comentado, una encuesta y ya está. Es lo más factible que podemos hacer. Pero eso sí, que no podamos hacer este tipo de estudios, tal vez los de corte, los ensayos clínicos aleatorizados, no significa que no tengamos que saber qué tipo de estudios son, porque al fin y al cabo, todas las decisiones en salud, al menos en lo que respecta a intervenciones, se basan al final en ensayos clínicos aleatorizados. Bien, entonces, por ejemplo, si uno quiere saber si determinada terapia sirve, pues va a buscar ensayos clínicos aleatorizados o, mejor, una revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados que te resuma todos los ensayos clínicos aleatorizados que hay disponibles en el mundo sobre determinada pregunta de investigación. Listo, vamos a ver un pequeño ejercicio a ver si han podido entender. Bueno, hasta aquí no sé si hay alguna consulta, alguna duda de lo que hemos hablado. Sé que es bastante información eh, que, bueno, que hay que procesar, pero también es un tema importante de saber, ¿sí? Al fin y al cabo, cuando se enfrenten a cualquier tipo de estudio, tienen que saber determinar cuál es su diseño, ¿sí? Cuando lean un artículo científico, tienen que saber qué tipo de diseño es. O tal vez cuando estén leyendo su up-to-date y ahí eh, dice, ¿no? En un estudio de corte encontró tal cosa, pues ya saben que es un estudio de corte. O tal vez les dice, un ensayo clínico aleatorizado encontró que la terapia tal es eficaz, pues ya saben a qué se refiere, ¿no? Em, y otra cosita más que quería comentarles es acerca de las revisiones sistemáticas, que habíamos comentado que era un tipo de estudio secundario, ¿no? ¿Y por qué quiero resaltar especialmente las revisiones sistemáticas? Porque justamente lo primero que buscamos cuando uno busca información en salud para fundamentar determinada decisión, lo primero que busca es una revisión sistemática, ¿sí? Y las revisiones sistemáticas pueden ser de muchos tipos, porque pueden responder a multitud de preguntas. Por ejemplo, puede haber una revisión sistemática de estudios de intervención, o sea, de ensayos clínicos caracterizados, por ejemplo, ¿sí? Pero también puede haber una revisión sistemática que busque evaluar la prevalencia de hipertensión en el mundo, pónganse. Entonces, en ese tipo de casos, es una revisión sistemática, pero que ya no es de intervención, sino que es de estudios descriptivos, ¿sí? Entonces, según cada uno de estos diseños, yo puedo hacer una revisión sistemática diferente según la pregunta que puedo tener. Entonces, revisiones temáticas hay muchas dependiendo del tipo de pregunta que uno se plantea. Puedo tener revisiones temáticas eh, de intervención que les he comentado, también puedo tener revisiones temáticas de exactitud diagnóstica, puedo tener revisiones temáticas de pronóstico, puedo tener revisiones temáticas de prevalencia, de incidencia, de costo-efectividad, cualitativas incluso, ¿sí? Hay mucha cantidad de revisiones temáticas dependiendo del objetivo y la pregunta que busquen responder. Ok, bueno. Ahora sí, hago un pequeño ejercicio para ti.
¿Qué diseño de estudio utilizaron estos autores? A ver, lean este título eh, y el resumen y me comentan qué opinan. ¿Qué tipo de diseño han utilizado estos autores? ¿Será un estudio, será un ensayo clínico aleatorizado? ¿Será un cuasi experimental? ¿Será un estudio analítico transversal? ¿Será un corte analítico? ¿Será un caso sin control? ¿Qué opinan sobre este estudio? A ver, les doy un tiempito para que puedan leer y cuando lo tengan, si lo pueden escribir por el chat o o por el micro, sería genial. Ok, es analítico, muy bien. Y dentro de los analíticos que hemos visto, que eh, habíamos comentado que los analíticos, o sea, tenemos los observacionales, dentro de los observacionales los podemos dividir en descriptivos y analíticos, y entre los analíticos hay tres tipos de diseños, ¿no? Que son los cortes, transversales y casos y controles. ¿Qué tipo de estudio sería este? ¿Sería un corte, un transversal o un caso y control? Ajá, como dice Nicole, es un estudio analítico transversal, ¿no? Solo leyendo el título, por ejemplo, aquí dice características del uso de tratamiento alternativo y complementario en dismenorrea en mujeres de edad fértil, ¿no? Con estas características, parecería que es un estudio eh, descriptivo, ¿no? Porque solo está hablando de las características del uso de tratamiento alternativo y complementario. Pero si nos vamos a lo que vendría a ser al resumen, siempre es importante ir directamente a leer lo más rápido posible, ¿no? Y tratar de ver los datos más importantes. En este caso, el diseño del estudio. Aquí en este resumen dice el estudio y dice estudio transversal analítico de mujeres en edad fértil. ¿Sí? Bien, es como tomar una foto. ¿Sí? Es un diseño transversal. Listo. A ver este otro ejemplo. Qué les parece acerca de esta pregunta? Ya para terminar prácticamente. Sí, falta este y dos diapos más. ¿Qué les parece esta pregunta? ¿Qué diseño de estudio utilizaron los autores para ese estudio de café, de consumo de café y cáncer gástrico? Solo leyendo el título, ¿qué les parece? ¿Puede ser un caso control? ¿Puede ser un transversal? ¿Puede ser un corte? ¿Qué opinan? Como dice, a ver ahí. Diego dice corte, Ingrid dice corte analítico, Nicole dice corte, ya, Dorita dice corte. Muy bien, efectivamente es un estudio de corte, ¿no? Em, ¿Cómo podemos saber esto? Aquí en el resumen, si se dan cuenta, no nos dice como lo que decía anterior, ¿no? No dice, examinamos la asociación entre el consumo de café cafeinado y el cáncer gástrico. En una población de corte, bueno, sí nos dice, perdón, no lo había leído, una población de corte que enroló a 63.000 pacientes, ¿no? Bueno, y otra forma de averiguarlo es, le voy a dar dos formas más de averiguarlo. Primero, bueno, aquí veo tres formas más. Primero, porque nos habla de casos incidentes. Si se acuerdan, nosotros hablábamos de los casos incidentes, ¿no? Y cuando hay casos incidentes, o bien es en un ensayo clínico autorizado, o bien es un estudio de corte. Como estamos frente a un estudio que es observacional, pues estamos frente a casos incidentes. Nos está hablando que, si está hablando de incidencia, nos está hablando que es un estudio donde hubo una temporalidad y en este caso un estudio de corte. Otra forma más, nos dice que hubo seguimiento, ¿sí? Un estudio transversal no te va a decir que hay seguimiento. Sería impensable que un estudio transversal te diga que hay seguimiento, mientras que los estudios de corte sí nos dicen que han seguido a los pacientes por una determinada cantidad de tiempo. En este caso,
una media de 14.7 años. Bien, y la última forma que tal vez les sirve bastante, pero también es un poco ahí más o menos fiable, porque a veces se usa mucho este término, eh, se usa mucho este término, pero de mala manera, es el término aquí de riesgo, ¿sí? Cuando uno normalmente lee riesgo, se refiere también a casos incidentes, ¿sí? Mm, pero a veces este término se usa mal y los estudios transversales es frecuente encontrar que usan este término de riesgo, eh, pero no está bien usado, ¿sí? En un estudio transversal. Solo se puede usar cuando hay temporalidad, como un estudio de corte. ¿Bien? Sí, efectivamente, no es un estudio de corte. Ahí está, el diseño de corte, tomar café y ver si desarrollan cáncer gástrico. Listo. Bueno, eso ha sido todo por esta pequeña, bueno, ponencia. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. Sí, sí, ¿tiene alguna consulta? Creo que hay una mano levantada, pero no sé si fue por error. Bueno, bueno, entonces no sé si hay algo más. ¿Me confirmas? Ok, creo que eso es todo. Eh, Muchas gracias, doctor Renato, por la magistral ponencia que hizo. Entonces, ahí Gabriel ya pasó el link de asistencia. Por favor, chicos, no olviden registrar su asistencia. Y bueno, nos estaríamos viendo la próxima semana. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, chicos. Listo. Gracias por la invitación. Hasta otra oportunidad.